a continuar. Y el día de hoy la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió una nueva investigación al presidente de la República, la sexta. Vamos a ir con el tuit. ¿Tenemos el tuit? No, nos vamos de frente con nuestra entrevista para el análisis legal respectivo. Estamos ya con el doctor Iván Montoya, ex procurador ad hoc. ¿Cómo está, doctor Montoya? Muy buenas noches, ante todo. Muchas gracias, Omar, por la invitación. Bueno, en principio preguntar, a ver, si la situación ya para el presidente cambie en algo a partir de una sexta investigación, también por ser la cabeza de una nueva organización criminal, o ya su situación legal pues es ya complicada de por sí. Bueno, en términos estrictamente penales, las investigaciones son distintas. Hay varias organizaciones, a pesar de que es una misma persona, es perfectamente posible hablar de que integra distintas organizaciones para distintos fines o con respecto a distintos panoramas, dentro de los cuales hay delitos concretos, tráfico de influencias, colusión en algunos casos. Todo ello, si sigue avanzando, más allá de si se trata del presidente, si esto terminara en alguna condena, evidentemente no puede dar más que 35 años de pena privativa de libertad. Se suman las penas y tiene un límite, ¿no? Pero ese es el punto penal, digamos, si es que esto tiene una proyección y el presidente, fuera de sus funciones, avanza y varias de estas investigaciones terminan o concluyen con acusaciones exitosas y termina condenado por varios delitos. Repito, ese sería el límite. Pero desde el punto de vista político-constitucional, si quieres llamarlo así, el hecho de que se vayan sumando imputaciones contra el presidente, aunque sea en fase de investigación preliminar, yo diría que puede tener un efecto, ¿no? Este efecto de acumulación que puede ser, repito, una razón para que el Congreso, más allá de si hay predisposición para ello, de considerar lo que he considerado siempre, que es tal vez una de las escasas vías que existe para poder apartar al presidente de, en este caso creo yo, de las obstaculizaciones, o por lo menos sospechas de obstaculización graves que viene realizando a las investigaciones. Una vacancia por incapacidad moral, que es siempre nuestra discusión, creo yo que se presenta la oportunidad, a propósito de Castillo, para considerar no solo una posibilidad con la alta votación que se exige, 87, sino una razón restringida, que creo que la cumpliría el presidente Castillo. Es decir, argumentar que solo es posible la vacancia, la declaración de vacancia por incapacidad moral permanente en aquellos casos en los que no solo se logre esta votación alta, sino también haya razones graves y justificadas. Y creo que una de las razones graves y justificadas tiene que ver con investigaciones que contienen indicios relevantes y serios, reiterados, vinculados a actos de abuso del poder, concretamente de corrupción de funcionarios. Entonces, sí, claro, el tema sigue siendo los votos, ¿no? Porque para la vacancia de los 87... Sí, pues... sí, efectivamente, pero creo que ese es el escenario que hay que recapacitar. Creo que lo más cercano a una incapacidad moral permanente es un presidente que tiene 5 investigaciones fiscales, pero por supuesto 5 o 6, pero no cualquier investigación, porque tampoco, sí, claro, por cualquier investigación uno puede... Y a ver, ¿qué pasaría? Porque el otro camino que parece los congresistas están buscando es la acusación constitucional por traición a la patria, que sé que en el fondo del asunto pues no parece estar muy bien sustentado, parecería muy disparatado, sí, en realidad, pero parece ser que es la vía que se quiere empujar, porque me parece que se necesitan menos votos que para la vacancia. Claro, creo que lo hacen por la necesidad de menos votos, pero materialmente me parece sinceramente absolutamente forzado. Y esa interpretación forzada, porque esto está más definido en el 325 del Código Penal, donde hay una serie de figuras que definen la figura de traición a la patria. Y generalmente son 2 características, ¿no? La posibilidad de un contexto de conflicto armado o riesgo de conflicto armado, o actos que pongan, aunque sea de manera abstracta, riesgo a la soberanía nacional. Entonces, ninguna de esas circunstancias creo que se da con la declaración del presidente. Torpes, erradas, probablemente sin sentido o no pensadas, en fin, pero que no
calzan dentro de la figura de traición a la patria. Por lo tanto, me parecería que están apelando o estarían apelando por una vía sinceramente arbitraria y forzada. Creo que la vía más adecuada, yo sé que el problema son los votos, sí, claro, pero hay que enfrentar esa responsabilidad y creo que el Congreso tiene que asumir esa responsabilidad. Yo entiendo el argumento de fondo, ¿no? Pero, a ver, haciendo algunas comparaciones, lo que sucedió, usted recordará con la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sí, que el Parlamento brasileño la llega a sacar del cargo apelando también a una figura económica en su constitución que tenía que ver con un tema de presupuestos que siempre se habían violado, pero que en este caso aprovecharon eso, esa puerta trasera para poder sacarla. ¿Y cuál es su comparación acá? Que se estaría buscando justamente la puerta trasera para sacar a Pedro Castillo, ¿no? En el caso de traición a la patria. Exacto, sí, efectivamente. Sí, es una interpretación, sinceramente, unas expresiones que estuvieron fuera de lugar, pero que no suponen una amenaza seria a la soberanía nacional, ni suponen una amenaza de una suerte de conflicto armado con otro país. En realidad es absolutamente descabellado, ¿no? Creo yo, y sigo considerando que es la vacancia por incapacidad moral en una interpretación restrictiva de la causal. Y creería yo que es lo que ocurre con el presidente Castillo, no es necesariamente repetible con otros casos que se puedan presentar en el futuro, ¿no? Y ahora, desde el punto de vista también legal en este debate jurídico que ha surgido a partir de este escenario que estamos viendo con el presidente Castillo, al ser investigado en pleno ejercicio de sus funciones ya por ser la cabeza de una organización criminal, se plantea la suspensión judicial y se recuerda el caso del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, que fue suspendido justamente con esta figura en el Poder Judicial, sin tener que pasar por el Congreso. Desde su punto de vista legal, doctor, ¿se podría aplicar esta figura al presidente? Yo sé que lo han hecho varios abogados con un esfuerzo de interpretación, digamos, interesante, pero yo no estoy de acuerdo. Me parece que la suspensión judicial, en el caso de Chávarri, que no es comparable con el tipo de inmunidad que tiene la figura presidencial, que es muchísimo más fuerte, digamos, más cerrada, y es el 117. Ahí no figuran funcionarios como fiscal de la Nación. Es el presidente que en el 117 tiene una protección muy fuerte. Por lo tanto, esa protección de solo ser susceptible de ser acusado por 4 delitos o 4 figuras determinadas, muy plasmadas en la Constitución, implica una suerte de fin. O sea, ese artículo tiene una finalidad de tratar de proteger a la figura presidencial en el desempeño de sus funciones. Entonces, una suspensión judicial implica efectivamente sacar al presidente del ejercicio de sus funciones. ¿Cómo queda el 117? Uno tiene que hacer una interpretación que no desdibuje completamente todas las figuras. Aceptar una suspensión presidencial por un juez en un proceso judicial sería, a mi juicio, vaciar de contenido completamente el 117 de la Constitución, ¿no? Ajá. Creo que el único camino está en el Congreso. Por supuesto que la Fiscalía puede seguir avanzando. A mi juicio, si la Fiscal de la Nación está preocupada por sus investigaciones, en este caso porque creería que hay sospechas relevantes de interferencias en las investigaciones, por lo menos hay 2 sospechas en 2 momentos de esas interferencias, la fiscal podría hacer un informe en este momento o en las semanas que viene con un resumen de todo lo que está investigando sobre el presidente y sobre todo resaltando los actos donde ella considera que hay sospechas serias de la obstaculización a su investigación y remitirla al Congreso para que el Congreso dilucide en este momento cómo colabora o contribuye a efectos de que la Fiscalía de la Nación realice sus investigaciones con éxito. Y ahí, ¿no? Otro debate que se ha abierto, doctor, es hasta dónde puede llegar la Fiscal de la Nación en esta investigación. Ayer conversaba con el doctor Benji Espinosa, abogado del presidente, que volvió a tomar Viví la entrevista, la defensa, y él me decía que no, que lo que ha determinado el juez en esta primera instancia, que le dice sí, que sí lo pueden investigar, es llegar, y ahí me ayuda con los términos, llegar hasta la etapa preparatoria, preliminar, pero que no se puede pasar a la siguiente etapa, que él ha cerrado, que el juez ha cerrado ya esa puerta. Y conversaba con el doctor Fernando Silva, abogado penalista, y me decía, no, el juez no ha dejado cerrada la puerta, el juez ha dicho, si quieren, a ver, si vamos a ir a otra etapa, me tienen que preguntar.
¿Cuál es la interpretación de la resolución? A ver, es una resolución un poco extensa. En realidad la he leído con bastante rapidez. A propósito precisamente de la entrevista que tuviste y de la intervención del abogado del presidente y Fernando, creo que es. Sí, Fernando Silva. Yo leí la resolución y efectivamente entiendo haber leído un párrafo en donde el juez, en uno de sus fundamentos, uno de los párrafos, desarrolla y considera que, lo dice con meridiana claridad, que solo puede llegar hasta la investigación preliminar. No puede llegar hasta una investigación preparatoria. Yo lo había interpretado así antes de leer esa resolución por una interpretación que tengo de la Constitución y también del Código Procesal Penal, que tiene un artículo específico sobre todos los funcionarios del 99 de la Constitución. Y por una interpretación que sería un poquito extensa hacerla aquí, parece que en general la Fiscalía de la Nación sí puede realizar sobre los funcionarios del artículo 99, entre ellos el presidente, todo lo que pueda considerarse investigación preliminar, diligencias asegurativas, resguardo probatorio, tratar de determinar si hay indicios o sospechas relevantes de actos delictivos y de la responsabilidad de estos personajes, y luego si necesita de alguna manera una suerte de autorización del Congreso, sea porque lo inhabilita, sea porque lo declara, mejor dicho, en este caso el presidente, sea porque deja de ejercer el ejercicio de la presidencia. Es decir, ¿no? bajo ninguna circunstancia podría la fiscal de la Nación pedir una prisión preventiva para el presidente Castillo. Esa parte no está en la resolución, está solo sobre pasar a la segunda etapa, investigación preparatoria. Toda formalización de investigación preparatoria, me parece haber leído así, no es posible ya, pero no menciona si puede haber una detención preliminar, una detención preventiva. Creería yo, otra vez, sobre la base del sentido del 117, y repito, no es porque yo tenga consideración, no, está muy bien. pero creo que yo pienso en cualquier otro presidente que pueda existir y que pueda tener una distinta forma de ejercer el poder, digamos, para no abusar de las acusaciones y las denuncias. Creo que evidentemente no, digamos, una medida de detención preventiva, sobre todo preventiva, que tiene una larga duración, sería efectivamente, como te dije anteriormente, vaciar el 117 de la Constitución, ¿no? Ese es el caso del presidente de la República, Pedro Castillo. Pero me gustaría ir a los otros personajes de esta historia comprendidos ya en esta investigación como organización criminal. Jennifer Paredes, su cuñada, hija de cariño, está detenida en este momento, pero la primera dama, Lilia Paredes, está también en la estructura criminal que ha diseñado o que presupone el Ministerio Público como coordinadora. Primera pregunta, ¿le pueden dar o es posible que pidan la preventiva para Jennifer Paredes, que ya está detenida, y le podría pasar lo mismo a la primera dama? Es muy interesante. Sobre la hermana de la primera dama, o sea, la cuñada del presidente o cuasi hija, ¿no? Tal que como uno lee la resolución de detención preliminar, si son esos argumentos los mismos que se van a usar para una detención preventiva, creo que no califica. Creo que tiene un estándar aún muy bajo y evidentemente la detención preliminar no exige tanto estándar, ¿no? De ese punto de vista me parece razonable la medida de detención preliminar. Pero reitero, para pedir una medida de detención preventiva, los requisitos son mucho más exigentes. Tal como está esa resolución, con esos elementos no. Tal vez haya habido un punto en la que se aproxima a las condiciones para poder pedir una prisión preventiva. Pero puede ser que la fiscal tenga más elementos o las esté obteniendo en este momento para pedir una detención preventiva y lo puede hacer. Pero le pregunto, ¿pero para qué la Fiscalía pediría la detención preliminar por 10 días? Sí. Pidió 15, le dieron 10, si no va a ir por la preventiva. Hay dos razones, ¿no? La idea es, en ese momento, tratar de hacer un acopio rápido de documentación, elementos que puedan estar en su registro personal o en su entorno, documentos, WhatsApps, el celular va a ser totalmente, seguramente, revisado para saber si hay comunicaciones que revelen más elementos sobre la hipótesis fiscal. O sea, una primera finalidad de esta medida es obtener elementos de prueba. La segunda, evidentemente, es asegurarse que esta persona
no tenga posibilidades de fuga o sustraerse de la acción de la justicia. Creería yo que en muchos casos que hemos visto de detención preliminar, el fiscal pide casi el último día detención preventiva. Pero eso solo lo puede hacer si hay mejores elementos de los que hay en este momento, que podría haberlos, yo lo desconozco, pero hay sí un elemento que le permite aproximarse a pedir una detención preventiva, que es precisamente el incidente por el cual el abogado del presidente deja y vuelve, que es esas horas, 24 horas, 24 casi. horas en las que se sustrae de esa medida. El sustraerse de esa medida, evidentemente, a ella, eso puedo tener dos explicaciones, desde el ángulo del presidente y desde el ángulo de la sustraída, que es ella. Si es cierto que estuvo dentro del Palacio y estaba haciendo, digamos, estaba tratando de resistirse con el apoyo de algunas personas de la persecución fiscal, esas 24 horas denotan una actitud de, digamos, de sustraerse de la acción de la justicia. Ese dato es como un antecedente que va calificando del peligro de fuga, que es un requisito, tal vez uno de los más importantes para pedir la detención preventiva. Digamos que el fiscal ya tendría un elemento para poder argumentar: hay riesgo de fuga por este antecedente. Por eso mismo, inmediatamente ha intentado revertir ese antecedente. Claro, no lo revierte totalmente, pero ha tratado, seguramente en una diligencia eventual de detención preventiva, ella dirá: no me he resistido porque a las 24 horas me presenté. Un poco más, digamos, esto ya va evidenciándose como sustracción de la acción de la justicia, decisivo para una medida de detención preventiva. Y cortito, ¿la primera dama podría también ser requerida para una preventiva o una detención preliminar? Ella está como coordinadora. Creo que la medida fue dirigida a la hermana por esta relación muy estrecha entre la empresa, la municipalidad y los amigos Espino, en fin. Era un nodo importante. Ella aparece aparentemente como coordinadora en el sentido de que autoriza la entrada, salida. Si hay más elementos respecto de la primera dama, creo que estaría en las mismas condiciones para que la Fiscalía pida una medida de detención preliminar contra ella, lamentablemente. Sí, muy complejo. Muchísimas gracias, doctor Montoya. En el plano legal, yo insisto, esto sigue avanzando. En el plano político vemos mucha bulla, pero en el plano legal esto avanza, avanza y avanza con cada vez más indicios. Iván Montoya, ex procurador ad hoc. Pero vamos a ver.